Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Ponte Mendoza y hoy voy a presentar la clase de neumonía nosocomial. Voy a abordar temas, primero empezando por definir la enfermedad, después hablaré de su epidemiología, sus factores de riesgo, un poco sobre su etiología, también su fisiopatología y el cómo se va desencadenando esta enfermedad. Su diagnóstico, su tratamiento y algunas prevenciones que vamos a poder abordar más adelante a lo largo de esta presentación. Bueno, empezando por definirla, esta va a ser una infección respiratoria aguda del aparato respiratorio bajo que va a producir un proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar. Esta se va a dividir bueno, en general la neumonía se va a dividir en neumonía adquirida en la comunidad y en neumonía nosocomial. La neumonía adquirida en la comunidad va a ser esta que se presenta 48 horas antes, luego del ingreso hospitalario y 48 horas después del egreso hospitalario, perdón. La neumonía nosocomial se va a dividir en intrahospitalaria y asociada a la ventilación mecánica. La intrahospitalaria va a ser esta que se presenta 48 horas después del ingreso hospitalario y 7 días antes del egreso hospitalario. Y la asociada a ventilación va a ser esta que se presenta 48 horas después del inicio de la ventilación. Y bueno, como vemos de una imagen del lado derecho, tenemos las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Las altas van a ser pues la fosa nasal, la nariz, la faringe, la epiglotis y la laringe. Y las vías respiratorias bajas van a abarcar lo que es la tráquea, el pulmón, el bronquio, el bronquiolo, el alveolo y la pleura y diafragma. Ok. Bueno, hablando un poco de su perdón, hablando un poco de su epidemiología, vamos a tener que más del 90% de los episodios de neumonía que se desarrollan en las unidades de cuidado intensivo se van a producir en pacientes intubados y con ventilación mecánica. Bueno, aquí la neumonía por aspiraciones o neumonía adquirida en el hospital se va a presentar con una tasa de 5 a 10 por cada 1000 ingresos intrahospitalarios. Bueno, se va a considerar la causa más común de infección nosocomial en Europa y Estados Unidos. Y o como dato extra nos dicen que la tasa de mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía asociada a ventilación va a variar del 15 al 30% dependiendo de la gravedad. Ok, siguiendo con factores de riesgo, bueno, vamos a tener a factores de riesgo intrínsecos y a factores de riesgo extrínsecos. Los factores de riesgo intrínsecos son propios del paciente, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que van a depender de las condiciones individuales y los factores de riesgo extrínsecos van a ser externos al paciente, van a estar relacionados con procesos médicos, ya sea en el entorno hospitalario o en el manejo clínico. Los factores de riesgo intrínsecos pues van a ser los siguientes. Tenemos a la edad avanzada que predominan a mayores de 65 años, enfermedades crónicas subyacentes como lo es el EPOC,
y otras enfermedades pulmonares, también enfermedades del sistema nervioso central, neuromusculares, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y diálisis. También tenemos al tabaco y el alcohol, algún traumatismo craneoencefálico, la malnutrición y la inmunodepresión. Bueno, y ahora pasando a los factores de riesgo extrínsecos, vamos a tener a la traqueostomía, a una hospitalización prolongada, a antibioterapia prolongada o inadecuada, a sondas nasogástricas, a la nutrición enteral y alguna cirugía reciente, especialmente cuando son torácicas o abdominales. Bueno, otros factores de riesgo de la neumonía asociada a ventilación, perdón, van a ser cuando son resistentes a múltiples fármacos. Estos factores van a incluir cuando hay un shock séptico en el momento de la neumonía asociada al respirador, cuando el síndrome de dificultad respiratoria aguda, bueno, perdón, cuando haya un síndrome de dificultad respiratoria aguda antes del inicio de la neumonía asociada al respirador. También vamos a encontrar el uso de antibióticos intravenosos dentro de los 90 días posteriores a la neumonía asociada a ventilación mecánica. Em, bueno, también tenemos a la hospitalización cuando es más de 5 días antes de la aparición de la neumonía asociada a ventilación. También terapia de reemplazo renal aguda antes de la aparición de la NAB y alguna enfermedad o tratamiento inmunodepresor. Bueno, ahora pasando a la etiología, aquí los patógenos comunes de la neumonía la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada a ventilación van a incluir a bacilos gram negativos, aeróbicos y cocos gram positivos. Bueno, vamos a tener que los bacilos aeróbicos gram negativos van a ser los siguientes: el Acinetobacter, las Pseudomonas aeruginosas, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter. Y los cocos gram positivos vamos a tener al Staphylococcus aureus, incluyendo al metilino resistente y Streptococcus. La Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli van a estar asociadas a BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, esa es como una clasificación. Bueno, no, ese es como algunos patógenos que incluyen esta neumonía, pero también las bacterias las bacterias se pueden clasificar en típicas y atípicas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no, típico no significa que sea como lo más frecuente ni lo más grave, sino que se espera un cuadro clínico típico o no tan grave de de estas bacterias, y en cambio la típica pues es un cuadro que no se esperaría de una neumonía. Entonces, en las bacterias típicas vamos a tener a la Streptococcus pneumoniae,
a la Haemophilus influenza, al Staphylococcus aureus, a la Moraxella catarrhalis y a las enterobacterias. También aquí en las típicas vamos a tener vamos a incluir a los bacilos aeróbicos gram negativos y los cocos gram positivos mencionados ya anteriormente. Entonces, y a bacterias atípicas tenemos a Mycoplasma pneumoniae, a la Chlamydia pneumoniae, a la Legionella y a la Coxiella burnetii, mencionando algunas. Bueno, como datos extra, también puedo decir que las neumonías en general van a darse por causas como virus y hongos. Esto es raro. Bueno, en general los virus entrarían como atípicos. Podemos encontrar aquí al virus de la influenza A y B, al BCR, al SARS-CoV-2, al rinovirus, a la parainfluenza y al adenovirus. Antes del COVID, los virus que más frecuente provocaban una neumonía eran la influenza A y B y el BCR. Y también puede haber, como ya lo mencioné, neumonías causadas por hongos, como el histoplasma, el Cryptococcus, el coccidiomicosis, el paracoccidiomicosis, el pneumocystis y el aspergillus. Esto generalmente se va a presentar, se tiene que pensar para pacientes que sean inmunocomprometidos. Entonces, bueno, una vez explicado lo anterior, ya mencioné factores de riesgo como generales, sí, más generales. Estos factores de riesgo son más específicos. Nos indica cómo nos puede orientar a una etiología posible. Por ejemplo, si algún paciente consume alcohol, pues podemos sospechar de algún anaerobios orales, de Klebsiella neumonía, de Mycoplasma tuberculosis. Si tiene EPOC o fuma tabaco, bueno, podemos pensar en Pseudomonas aeruginosa, en Legionella, en Moraxella catarrhalis, en Chlamydia pneumonia. Si, por ejemplo, eh, algún factor de riesgo son, por alguna razón, excremento de murciélagos, que nuestro paciente esté en contacto con esto, pues podemos sospechar de histoplasma capsulatum. Si convive con aves de Chlamydia psittaci, si de igual manera conviven con conejos de Francisella tularensis, si convive con animales de granja podemos sospechar de Coxiella burnetii. Pues bueno, son algunos factores que nos ayudan a identificar una posible etiología. De igual manera, tenemos estos otros factores, que estos factores de riesgo van a ser epidemiológicos y van a estar asociados con una etiología específica. Aquí tenemos al tipo de microorganismo y alguna de sus características epidemiológicas. Por ejemplo, tenemos al Streptococcus pneumoniae, resistente a las penicilinas. Algunas características epidemiológicas van a ser que sea mayor de 65 años, el uso de betalactámicos en los últimos 3 meses, el alcoholismo, múltiples enfermedades concomitantes, inmunosupresión, incluyendo la terapia con corticosteroides mayor de 10 miligramos al día,
La exposición a menores en un centro de cuidado diario o hogar infantil. Otras características epidemiológicas que nos podrían hacer sospechar de bacilos entéricos gram negativos podrían ser la residencia en un hogar de cuidado crónico, en un hogar geriátrico, perdón, alguna enfermedad cardiopulmonar de base, el uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes, disfagia o aspiración. Y bueno, acá tenemos algunos otros. Para las pseudomonas aeruginosa tenemos estas características, las cuales son la enfermedad o alteración pulmonar de base, bueno, alguna enfermedad o alteración pulmonar de base, como lo es la bronquiectasia o el EPOC grave. También terapia con corticosteroides, más de 10 miligramos de prednisolona por día. Terapia con antibióticos de amplio espectro por 7 o más días en el último mes y la malnutrición. Para el Staphylococcus aureus tenemos como características la enfermedad renal crónica en hemodiálisis, el abuso de drogas intravenosas, una infección previa proinfluenza, el uso de antibióticos previos, especialmente fluoroquinolonas, neumonía necrosante o adquirida en la comunidad o infección de la piel grave y concomitante. Más adelante voy a hablar que justamente el Staphylococcus aureus es un patógeno que conduce mayormente a una neumonía necrosante, pero bueno, ese tema lo voy a abordar un poco más adelante. Bueno, para Legionella neumófila tenemos a pacientes fumadores, a pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, a síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes, también alguna enfermedad grave como la neumonía adquirida en la comunidad previamente, con compromiso multiorgánico. Y para anaerobios, como características vamos a tener la disfagia o aspiración. Bueno, ahora hablando un poco de su fisiopatología, esta literatura, esta bibliografía, me lo encontré este esquema donde, bueno, básicamente dice que en general vamos a llegar al fracaso de las defensas pulmonares, pero se puede dar por aspiración o inhalación. Eh, ¿A causa de qué va a ser la aspiración? Bueno, por una colonización orofaringea o colonización gástrica. Y va a ser debido a factores del huésped, como antimicrobianos y otras medicaciones, alguna cirugía, dispositivos invasivos o contaminación de aparatos de terapia respiratoria. En cambio, si es por inhalación, va a ser por generación de aerosoles contaminados. Esto debido a, de igual manera, alguna contaminación de terapia respiratoria, colonización cruzada, como guantes o manos, desinfección o esterilización inadecuada del material, contaminación de agua y otras soluciones, y pues bueno, al final de cuentas, la aspiración y la inhalación de todo esto nos va a llevar al fracaso de defensas pulmonares, que aquí lo indica como bacteremia, y pues al final la neumonía. Bueno, yo lo resumí de otra forma, con 5 pasos básicamente, que es la entrada del agente infeccioso, la colonización,
la aspiración o inhalación de secreciones contaminadas hacia los pulmones, una respuesta inflamatoria donde va a haber inflamación intersticial y alveolar, alteraciones estructurales y funcionales como lo es la ventilación alveolar disminuida, que se llama B alterada, y disminución de aclaramiento mucosilar y defensa inmune local. Básicamente son estos 5 pasos lo que pasa en una fisiopatología de una neumonía. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo es el alveolo de manera normal y cómo es el alveolo con neumonía. Bueno, pasando a su histopatología, eh, bueno, la neumonía se puede clasificar según la zona pulmonar afectada. La neumonía se puede clasificar histológicamente en lobar, bronconeumonía o neumonía lobulillar e intersticial. Empezando por la neumonía lobar, esta va a ser una consolidación difusa que afecta a todo el lóbulo pulmonar. Su evolución se puede dividir en 4 etapas. Entonces, primero tenemos a la congestión, que va a ser en el día 1 a 2, donde el tejido pulmonar se va a ver de aspecto denso, va a haber congestión vascular y acumulación del tejido alveolar rico en microorganismos infecciosos, principalmente las bacterias. Después tenemos a la segunda etapa que se llama hepatización roja y ocurre dentro del tercer al cuarto día, donde vamos a tener que los alvéolos van a estar llenos de neutrófilos, de eritrocitos y fibrina. Aquí los pulmones se van a ver rojos, similares a un hígado, de ahí su nombre, hepatización roja. Después de esto, en aproximadamente el quinto y séptimo día, va a verse la etapa de la hepatización gris, donde los glóbulos rojos se van a descomponer y se van a asociar con exudados fibrinopurulentos que van a provocar esta transformación de color rojo a color gris. Ya como última etapa vamos a tener a la resolución, donde aquí va a haber fagocitosis del exudado y regeneración epitelial. Y aquí tenemos una imagen donde podemos ver más gráficamente las etapas, la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. Pues bueno, nada más como mencionar, no siempre siguen estas fases, puede haber necrosis temprana o abscesos, esto dependiendo ya del patógeno. Y bueno, el tipo de exudado que se genera va a ser más purulento y viscoso. Ya hablamos sobre la neumonía lobar. Ahora también hablaremos de la bronconeumonía o neumonía lobulillar y la neumonía intersticial. Empezando con la bronconeumonía, esta se va a caracterizar por una inflamación supurativa en parches alrededor de los bronquios, que pueden afectar a múltiples lóbulos de manera irregular. Entonces, y la neumonía intersticial va a ser esta afección pulmonar caracterizada por la inflamación y fibrosis del tejido intersticial, que va a ser el que rodea los alvéolos. Aquí en la neumonía nosocomial va a ser más comúnmente que se dé la bronconeumonía difusa o multifocal.
En la neumonía asociada a ventilación y la neumonía intrahospitalaria, la histología puede ser más grave o atípica. Entonces, con más necrosis, con daño alveolar difuso o lesiones extensas, especialmente si hay ventilación prolongada o infecciones por patógenos virulentos multiresistentes. Entonces, bueno, aquí ya, como lo mencioné, este, bueno, otro punto a aclarar es que la neumonía intersticial también se llama atípica. Entonces, esto de hecho va a variar, depende del patógeno. Podemos tener un patógeno atípico en tal vez alguna bronconeumonía o, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pasando a hablar sobre su cuadro clínico, tenemos que, como ya lo mencioné, las neumonías típicas y las neumonías atípicas. Entonces, como todos los patógenos de nuestra, de la nosocomial son típicos, pues me voy a enfocar un poco más en esa. Bueno, esta neumonía típica los síntomas van a estar provocados por infiltración lobar y respuesta inflamatoria. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Bueno, vamos a tener malestar severo, fiebre alta y escalofríos, tos productiva con esputo purulento, que este va a tener un color amarillo verdoso. También vamos a tener estertores. Vamos a tener también una broncofonía mejorada, que es cuando la voz del paciente se escucha con mayor intensidad y claridad a través de la pared torácica. La egofonía, esto es cuando los sonidos se vuelven más nasales, cuando en vez de sonar como una A, suena como una E. Fremito táctil también vamos a tener. Matidez localizada a la percusión, taquipnea y disnea, dolor pleurítico, a menudo va a estar acompañado de algún derrame pleural, también dolor que irradia al abdomen y a la región epigástrica. Todos estos síntomas que les acabo de mencionar van a formar algo que se llama síndrome de condensación. Entonces, esto van a ser como definición del síndrome de condensación, va a estar conformado por estos hallazgos al examen físico que se van a encontrar por una consolidación pulmonar, es decir, por la ocupación alveolar. Entonces, aquí también en la neumonía típica se dice que hay una tríada clásica, la cual va a ser cuando hay fiebre, tos y disnea. Entonces, pues básicamente esa, pero ya difiere de cada autor. Bueno, entonces como recapitulando, neumonía típica es de inicio súbito, fiebre, estertores, broncofonía mejorada, egofonía, matidez y todo esto se conoce como síndrome de condensación. ¿Ok? Entonces, pasando a la neumonía atípica, en cambio va a tener un curso indolente y comúnmente se va a manifestar con síntomas extrapulmonares. Entonces, aquí la neumonía, perdón, bueno, sí, la neumonía típica, como síntomas vamos a tener la tos seca y no productiva, disnea, auscultación a menudo va a ser poco notable. Si se acuerdan que en la neumonía típica va a haber una auscultación pues mucho más
mucho más clara. Y bueno, hablando de algunas características extrapulmonares comunes, vamos a tener a la fatiga, a los dolores de cabeza, dolores de garganta, mialgia y malestar en general. Y bueno, como, como síntomas extrapulmonares de ciertos patógenos, tengo aquí atípicos, tengo al Mycoplasma pneumoniae, que sus síntomas extrapulmonares son, bueno, o pueden ser una anemia hemolítica, una meningitis bullosa, que básicamente va a ser esta infección del tímpano que causa la formación de ampollas o vesículas llenas de líquido en la membrana timpánica. Y para Legionela tenemos que puede haber hiponatremia, perdón, y elevación de las transaminasas hepáticas. Y bueno, es por eso es muy importante que chequemos como los factores de riesgo específicos, ya que pues bueno, nos podría ayudar para la etiología. Bueno, siguiendo con el diagnóstico, tenemos algunos criterios. Este, bueno, de forma tradicional, los criterios de sospecha de neumonía nosocomial y neumonía asociada a ventilación se han basado en la combinación de signos clínicos, radiológicos y microbiológicos. Entonces, como signos clínicos tenemos a estos criterios de diagnóstico de la Infectious Disease de 2016, el cual nos marca que debe de haber infiltrado radiológico de nueva aparición y progresiva, más al menos dos de los cuatro criterios que tengo aquí a continuación, los cuales son temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, esputo o secreciones traqueales purulentas, leucocitosis arriba de 12.000 y saturación abajo de 80. Como un ejemplo, bueno, puedo decir algún paciente con fiebre, más secreciones purulentas, más una saturación de 88%, con radiografía, bueno, y que en la radiografía se encuentran infiltrados, ya tenemos una sospecha de neumonía nosocomial. Bueno, estos son los criterios, como ya lo dije, de la Infectious Disease de 2016, pero también tenemos algunos puntuajes que básicamente es de la CPIS, donde nos marcan criterios y nos dan un puntaje del 0 al 2. Entonces, puntaje mayor de 6 va a ser una sospecha de neumonía intrahospitalaria. Este, bueno, esta escala, este score, nos va a servir para tanto neumonía intrahospitalaria como neumonía asociada a ventilación. Entonces, entonces tenemos que eh, un criterio serían secreciones traqueales donde cero nos, donde si son ausentes va a tener un valor de 0, si son no purulentas va a tener un valor de 1, si son abundantes y purulentas va a tener un valor de 2. También el segundo criterio sería infiltrados en radiografía de tórax. No van a ser 0 puntos, difuso va a ser 1 punto, localizado van a ser 2 puntos. De la temperatura vamos a tener parámetros, los cuales de mayor o igual a 36.5 y
menor o igual a 38.4 van a abarcar cero, mayor a 38.5 o menor a 38.9 van a ser uno, y bueno, ya mayor de 39 o menor de 36 nos va a marcar 2 puntos. También tenemos a los leucocitos. Aquí de igual forma se van a manejar por parámetros, los cuales son de 4000 a 11000 van a ser 0 puntos, abajo de 4000 o arriba de 11000 van a ser un punto, y abajo de 4000 o arriba de 11000 más bandas mayores al 50% van a ser 2 puntos. Bueno, también tenemos a microbiológicamente, tenemos la prueba que negativa va a ser 0 puntos y positiva va a ser 2 puntos. Entonces, recordando esto, nada más nos va a servir para ver si hay una neumonía nosocomial, o sea, en general, que bueno, sería un puntaje arriba de 6. Bueno, desenglosando un poquito más la, la escala clínica anterior, la CPIS, en esta diapositiva básicamente les puse la misma pero más desglosada, ya que esta nos va a ayudar a, si tiene un valor arriba de 7 puntos, es más probabilidad que se trate de una neumonía asociada a ventilación. Entonces, pues bueno, el anterior solamente nos servía para ver si era nosocomial, y esta también nos ayuda para ver si se trata de una intrahospitalaria o una ya asociada a ventilación. Entonces, pues tenemos criterios como lo son la temperatura del paciente, los leucocitos, secreciones traqueales, la, la satura, bueno, la PAFI, o también conocido como el índice de Kirby, también la radiografía de tórax. También tenemos crecimiento cuantitativo de bacterias patógenas en cultivo de aspirado traqueal. Bueno, esta escala, si bien es sensible, carece de especificidad y conlleva a un tratamiento antimicrobiano innecesario. Por eso algunos autores difieren si el usarla es un buen método este, o prefieren algún otro método o alguna otra escala. Bueno, en cuanto al diagnóstico microbiológico, en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, el muestreo de las vías respiratorias inferiores para obtener los cultivos cuantitativos se puede realizar mediante 3 pruebas. Bueno, aquí tenemos bueno, primero tenemos a la aspiración traqueobronquial a ciegas, o la TBAS. Tenemos a la broncoscopía con lavado broncoalveolar, la LBA, y la broncoscopía con cepillo de muestras protegido, la PSB. Aquí tengo que la aspiración traqueobronquial a ciegas tiene que tener mayor unidad formadora de colonias, ya que es inespecífica. O sea, ¿qué me refiero con esto? Básicamente, mientras más unidades formadoras de colonia requiera la prueba, va a ser menos específica. Entonces, pues bueno, la TBAS requiere 1 millón de unidades formadoras de colonias, la LBA requiere 10.000 unidades formadoras de colonias, y el PSB requiere 1000 o más unidades formadoras de colonias. Y pues bueno, entonces
En cuanto al diagnóstico, en el diagnóstico radiológico vamos a tener infiltrados nuevos o progresivos en la radiografía de tórax o tomografía de tórax, perdón, no tomografía de tórax. También vamos a tener consolidaciones, broncogramas aéreos, cavitaciones o infiltrados difusos. Bueno, usualmente se va a encontrar una consolidación unilateral, lobar o segmentaria, ejemplo clásico de una neumonía típica. Bueno, como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos una radiografía de tórax normal y en la radiografía, perdón, y en la imagen de la derecha tenemos una radiografía con consolidación, que básicamente para definir la consolidación va a ser una lesión local radioopaca que se caracteriza por borrar márgenes adyacentes y representa el llenado alveolar. Entonces, en la radiografía de la derecha podemos ver esta radiopacidad en el pulmón derecho que va a estar en el lóbulo inferior. Entonces, pues bueno, aquí son más comunes, especialmente en etapas iniciales o cuando la infección está localizada en la neumonía nosocomial. Entonces, pues bueno. Eh, un signo que va a ayudar a la consolidación, a que estemos seguros de que sea esta consolidación, va a ser el broncograma aéreo. Bueno, básicamente ocurre cuando los bronquios se ven más visibles de lo normal, debido a que los alvéolos han perdido su aire normal, que generalmente es reemplazado por líquido, pus, sangre u otros materiales. Entonces, pues como podemos saber aquí, el broncograma aéreo es un signo de consolidación, es un signo que nos ayuda a estar seguros de que esto es una consolidación. Y bueno, lo tenemos ahí. Bueno, hablando, eso es en cuanto a las neumonías típicas, cuando sus bacterias son típicas. Y cuando las bacterias son atípicas, se va a encontrar un infiltrado intersticial bilateral. Entonces, que va a ser clásico de, ya lo mencioné, las neumonías atípicas. Aquí las consolidaciones no van a ser claras, sino que va a aumentar la parte intersticial de los pulmones. Como podemos ver aquí, en la radiografía normal, pues bueno, se ve todo normal. En la consolidación unilateral ya lo dijimos. Y el infiltrado intersticial bilateral se ve como un engrosamiento en el intersticio, como ciertos rayones. No se ven especialmente radiopacidades localizadas, sino que más bien son como rayones, lo podría describir coloquialmente, como rayones en la radiografía. Y pues bueno, también tenemos, hace rato les mencioné que el Staphylococcus aureus, este, es un patógeno que puede causar la neumonía necrosante, perdón. Esta neumonía necrosante va a ser caracterizada por la rápida destrucción del parénquima pulmonar, la formación de cavitaciones, que son zonas necróticas con licuefacción, a menudo asociadas a hemoptosis, a derrame pleural o empiema. También, no solamente el Staphylococcus aureus puede causar esta neumonía, sino que también la Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, pues bueno, y bueno, como definición, el neumatocele va a ser una cavidad llena de aire de paredes delgadas que se encuentra dentro del tejido pulmonar. Como lo podemos ver ahí, tenemos indicado con una flecha roja una neumatocele.
o una cavidad, que pues básicamente es esta bolita con una pared fina alrededor. Ahora, hablando igual de imagen, pero ahora yéndonos al ataque. La TAC de tórax se va a recomendar mientras se quiere identificar lesiones estructurales o descartar diagnósticos diferenciales. También en alguna sospecha de infección fúngica, alguna radiografía que no esté muy clara por alguna razón, alguna sospecha de complicación o para dar una valoración mejor. Entonces, empezando con las neumonías típicas, vamos a tener que en la TAC, de igual manera como en la radiografía, se va a ver esta consolidación y aquí se va a ver hiperdenso. Entonces se va, se va a ver pues justamente esta pérdida de estructuras, de vascularizaciones. Y pues como ya lo dije, un signo para saber si es consolidación va a ser el broncograma aéreo, donde aquí en la TAC va a ser más notorio. Entonces, pues bueno, del lado izquierdo tenemos una TAC normal y del lado derecho tenemos una consolidación en TAC de tórax. Y pues bueno, también ahí tenemos el broncograma aéreo. Ahora, hablando sobre el diagnóstico, perdón, hablando sobre el ataque en neumonías atípicas, vamos a tener que ya no va a haber una consolidación, sino que más bien será un, se le conoce como vidrio esmerilado, que va a ser básicamente una atenuación aumentada y difusa del pulmón sin que se borren las estructuras vasculares y bronquiales subyacentes. Como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, bueno, es como evidente la diferencia de un ataque normal, de un ataque con consolidación y de un ataque con signo de vidrio esmerilado. Eh, bueno, solamente para recordar, en las típicas va a haber consolidación y broncograma aéreo, y en las atípicas se va a encontrar esta TAC, este, con vidrio esmerilado. Bueno, una vez teniendo esto, vamos a evaluar el riesgo del microorganismo. Esto, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener a factores de riesgo para microorganismos según la CEPAR. Vamos a tener también a factores de riesgo para microorganismos según la de SSC y a factores de riesgo para microorganismos metilino resistentes. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que nos quieren decir es si se trata de una neumonía de alto riesgo para saber cómo manejarla. Entonces, se va a considerar una neumonía de alto riesgo cuando tenga uno o más de los siguientes factores. Algunos ya los mencioné en factores de riesgo, pero los vuelvo a mencionar ya que nos van a ayudar justamente a evaluar el riesgo. Empezando por los factores de la CEPAR, tenemos al shock séptico, a la administración de antibióticos en los últimos 90 días o más, a la estancia hospitalaria previa de 5 o más días, a alguna prevalencia mayor a 25% de patógenos multiresistentes en la unidad según estudios locales, a la colonización previa por patógenos multiresistentes. Entonces, si cualquiera de algunos pacientes tiene
este factor de riesgo, pues se considera ya de alto riesgo. Ahora, yéndonos para los factores según la SSC, de igual manera vamos a tener que se considera de alto riesgo si hay uno o más. Entonces, bueno, tenemos que puede haber una infección comprobada o colonización con microorganismos resistentes. También tenemos, perdón, colonización con microorganismos o con organismos resistentes a los antibióticos en el año anterior. Tenemos la prevalencia local de organismos, aproximadamente arriba del 20%, que son resistentes a los antibióticos. También tenemos cuando es adquirida en el hospital y el uso de antibióticos de amplio espectro en los 90 días anteriores. Entonces, tenemos también algunos factores de riesgo para microorganismos de Staphylococcus aureus metilino resistente. Se considera riesgoso si hay uno o más de los siguientes factores. Bueno, empezando con antecedentes de infección cutáneas recurrentes o heridas crónicas, presencia de dispositivos invasivos como prótesis, hemodiálisis, antecedentes de infección o colonización por Staphylococcus aureus metilino resistente y antibióticos intravenosos recientes. Y bueno, ya casi para finalizar, tenemos el tratamiento. Bueno, va a haber un tratamiento para estos pacientes en general. Va a ser el tratamiento intrahospitalario que se le va a generar, se le va a preguntar primero si hay una alergia a bueno, se va a ver si hay una alergia a betalactámicos o si se pueden usar. Si dice que sí, vamos a preguntar vamos a ver si hay factores de riesgo para pseudomonas o para metilino resistente. Entonces, empezando, primero vamos por partes. ¿Es alérgico, hay alergia a betalactámicos? Sí. Factores de riesgo para pseudomonas o metilino resistente. Primero, factores de riesgo para ambos. Se le va a administrar anti-MRSA más levofloxacino más astronam más aminoglucósido y ya. Si nada más hay factores de riesgo para pseudomonas, tenemos que va a haber levofloxacino más astronam más algún aminoglucósido. Si solamente hay factores de riesgo para metilino resistente, se le va a dar anti-MRSA, astronam, más una fluoroquinolona respiratoria. Si no tiene factores de riesgo, se le va a dar fluoroquinolona respiratoria más astronam. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son estos fármacos? Pues bueno, estos antibióticos, que tengo una tabla donde nos dice las clases de antimicrobianos. Entonces tenemos a los anti-MRSA, que serían la vancomicina y el linezolid. Tenemos a los aminoglucósidos, como la gentamicina y la tobramicina. Tenemos a fluoroquinolonas respiratorias, como la levofloxacina y la moxifloxacina. Tenemos a antiseudomonas fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina y la levofloxacina. Tenemos a betalactámicos, antineumococos, como lo es la piperaciclina con tazobactam, el famoso pipetazo, la ceftazidime, el imipenem y el meropenem, y el cefepime. También como antineumococo betalactámico tenemos a la cefotaxima, ceftriaxona y ampicilina con sulbactam. Y macrólidos tenemos a la citromicina y a la claritromicina. Ahora, ya dijimos
que sí son alérgicos a los betalactámicos. ¿Qué pasaría cuál sería el manejo si no lo fueran? Bueno, de igual manera se pregunta, bueno, se ve si hay factores de riesgo para pseudomonas o Staphylococcus aureus metilino resistente. Empecemos con que tiene factores de riesgo para ambos. Se le va a dar anti-MRSA más beta-lactámico antineumocócico, antiseudomona o alguna fluoroquinolona antiseudomona. Si solo hay factores de riesgo para pseudomonas, se le va a dar beta-lactámico antineumocócico o antiseudomona más alguna fluoroquinolona antiseudomona. Si los factores de riesgo son nada más para metilino resistente, se va a dar anti-MRSA más un beta-lactámico antineumocócico más un macrólido. Y bueno, ese va a ser el tratamiento preferido, pero también tenemos otro tratamiento que incluye en vez de un macrólido a una fluoroquinolona respiratoria, pero como ya lo dije, el preferido es cuando se le da un macrólido. Si no tiene factores de riesgo, se le va a dar un beta-lactámico antineumocócico más un macrólido, que va a ser el preferido. También puede haber otro tratamiento que es el mismo pero en vez de macrólido se le da fluoroquinolona respiratoria. Pero bueno, quedémonos con que va a ser el preferido, el que está marcado ahí en rojo. La duración de este tratamiento va a ser de 7 a 8 días. Esto ya va a depender de distintas adversidades o distintos factores, ya sean externos o intrínsecos del paciente, que se van a ir viendo a lo largo de su estancia en el hospital. Y bueno, aquí tenemos de nuevo la misma tabla que ya les mencioné hace rato. Ahora, esta es una tabla donde nos indican las dosis y vías de administración de los antibióticos y antivirales de la neumonía adquirida en la comunidad, pero nos puede servir para la neumonía nosocomial. Entonces, pues bueno, de los más importantes aquí, pues serían la citromicina, el astronam, la cefotaxima, ceftriaxona, ciprofloxacino, claritromicina, bueno, en general todos, pero sí hay que checar cuál es la vía correcta de administración y cuál es la dosis correcta de administración, porque si no después podemos crear resistencia con algún fármaco y esto empeoraría la situación. Entonces, pues bueno. Tenemos también algunas medidas preventivas, que básicamente es la higiene de manos, el manejo adecuado del tubo endotraqueal, la elevación del cabecero de 35 a 45 grados de inclinación constante en pacientes intubados para reducir el riesgo de aspiración. Tenemos a una evaluación diaria de sedación y extubación precoz para valorar el despertar diario y posibilidad de retirar la sedación, evitar ventilación innecesaria y la vacunación. Que de las más importantes aquí sería la higiene de manos, ya que, pues como vimos en factores o en su fisiopato, puede haber contaminación cruzada, ya que la mayoría del personal pues no tiende a lavarse las manos y puede arrastrar a patógenos con ellos, con ellos, perdón. Entonces, pues bueno, hablando un poquito de su vacunación, tenemos bueno, ¿qué vacunación va a ser? Va a ser la neumoconjugada.
Este va a ser un tipo de vacuna que es bactericida conjugada, que va a ser un polisacárido más una proteína conjugada. Hay de 13, 15 y 20 serotipos. El esquema infantil, pues ya lo sabemos, va a ser de 2 a 4, de 2, 4 y 12 meses, o hay otro esquema donde se le indica de 2, 4, 6 y 12 meses. A partir de los 18 años en personas de riesgo, como inmunodeprimidos, asprenia, enfermedades crónicas, etcétera, se le va a aplicar y a todos los adultos mayores de 65 años. Y pues bueno, eso sería todo de mi presentación. Gracias por su atención y pues mi nombre es Paula Ponte Mendoza y estas son algunas de las referencias que utilicé.